Un modelo que valore más el talento que el dinero, en el que no sirva ganar con poco esfuerzo. Corrupción, fondos buitres, Banco de España, directores de oficinas bancarias. De todo esto habla Rafael Nagel. Rafael Nagel, buenas tardes. Buenas tardes. En el libro que edita Kant Ediciones, Turbocapitalismo, los maestros de la quiebra. ¿Qué es el turbocapitalismo, Rafael? Para mí el turbocapitalismo es este capitalismo acelerado que estamos viviendo en estos momentos. Este capitalismo que se convierte en una trituradora de las energías positivas para las personas y este capitalismo que beneficia a muy pocos pero perjudica a tantos al mismo tiempo. A ver, dice usted trituradora de energías positivas. Tradúzcanoslo a ejemplos diarios de nuestra vida práctica, que es triturar energías triturar positivas. Es llevar a la gente, mucha gente se ha quedado a través de este boom inmobiliario que tuvimos en los pasados años, se quedaron enganchados con estas hipotecas, créditos al consumo, etcétera. Luego, posteriormente, los ciudadanos no se pueden liberar de estas deudas de una manera fácil y rápida, y esto tritura las energías porque la gente se queda sin posibilidades económicas y se ve muy al límite en su vida cotidiana. Para contextualizarles, a Rafael Nagel es socio de Exante Merchant Bankers. Trabajó 17 años en bancos y en fondos de inversión, entre ellos el Deutsche. No le puedo preguntar por el Deutsche, ¿no? Puede preguntar. Le puedo preguntar por el que se cuece dentro del Deutsche Bank, porque nadie sabe, cuando la gente habla del Deutsche Bank, todo el mundo dice lo que hay ahí, pero luego nadie tiene una evidencia clara de lo que sucede ahí. Sí que sabemos que, y usted además le dedica unas cuantas páginas a ello, ¿no? A criticar que en España 4 grandes bancos han quedado con el 80% de la cuota de mercado, cuando en países como Italia el número de entidades todavía supera las 600, pero en Alemania hay más de 1000 entidades, ¿no? Pero una de ellas es el gran Deutsche Bank y no sabemos qué se esconde detrás de el DB, de esas 2 siglas. Bueno, el tema del Deutsche Bank es un tema, desde mi humilde punto de vista, muy político. Naturalmente, el Deutsche Bank tendrá, como la mayoría de las entidades actualmente, un problema de modelo de negocio, en el sentido que actualmente el Deutsche Bank se divide en 2 divisiones principales. Una es la banca de inversión y la otra parte es la banca de universal, que conocemos, donde va el cliente de la calle. Uh-huh. El Deutsche Bank está sufriendo, desde mi punto de vista, un poco la situación macropolítica que tenemos entre Estados Unidos y Europa, donde tenemos la situación que de alguna manera hay mucho interés por el lado americano de firmar el Tratado de Libre Comercio. A raíz de este interés para firmar el Tratado de Libre Comercio, mi percepción es que, dado que Europa ha interpuesto la multa o los impuestos no pagados por Apple, pues la respuesta un poco del lado americano es la gran multa al Deutsche Bank. Esta multa en un inicio estaba prevista en una cuantía de 2.000 a 3.000 millones y se ha disparado a una cuantía desorbitada. Personalmente creo que en el momento que se firme el Tratado de Libre Comercio vamos a ver todos cómo esta multa se va a reducir. Se especula mucho sobre lo que hay de escondido en el Deutsche Bank. Personalmente creo que hay lo mismo que hay en la mayoría de las entidades bancarias, lo único que no es público de las otras. Pero ¿qué hay entonces escondido? Me ha gustado lo que dice de que lo de Deutsche Bank tiene que ver con la multa de Apple, no multa por multa, y a ver aquí quién fastidia más a las empresas. Pero así es la economía. No es la economía. Hemos llegado a un punto de política, macroeconomía. Si miramos un poco la banca actualmente, estamos llegando a un punto donde la banca, mirando grandes ejemplos aquí en España, la banca se ha desprofesionalizado casi. Y lo vemos con los grandes casos de corrupción donde hay Rodrigo Drato, Blesa, gente que viene fuera del sector bancario, que llega a la dirección de grandes entidades bancarias. Pero eso es la culpa de los políticos que les han puesto ahí. Claro, y esto obviamente, pero no... Actualmente la situación era una de las motivaciones para mí para escribir el libro. Da un poco la impresión como si todos los empleados de la banca trabajásemos en la cueva de Alibaba. Y no es la situación exacta. Y sobre todo aquí en España tengo la percepción que la banca ha sido muy desprofesionalizada dado las imposiciones políticas. El tema macropolítico, claro, estamos hablando de un mercado de aproximadamente 800 millones de consumidores. Claro que hay muchos intereses macropolíticos, hay una previsión a través de un instituto alemán que se llama IFO, que planifica más o menos o calcula que vamos a tener un aumento en Alemania de un 4% en el momento que se firme de los ingresos, pero un 13,7% de los ingresos de los en Estados Unidos por habitante. Y claro, aquí estamos viendo que hay tal cantidad de dinero y estas cantidades de dinero naturalmente que influyen en la política y naturalmente en las finanzas. Lo que pasa es que eso del Tratado de Libre Comercio va para rato, ¿no? Porque además con el tema del Brexit
por el medio. Se nota que hay elecciones el año que viene en Francia y en Alemania, porque hasta ahora parece que habían adoptado una postura, una posición o al menos unas declaraciones de perfil bajo, y como ahora hay que convencer al electorado, ahora ya se muestran esos países también más reacios a este tratado. En Alemania tuvimos el caso muy singular que Greenpeace consiguió una copia del borrador del Tratado de Libre Comercio y Greenpeace publicó este Tratado de Libre Comercio, este borrador. Y esto generó en la ciudadanía alemana cierta inquietud y desacuerdo. Personalmente creo que de verdad estamos viviendo una guerra económica y no estoy solo con esta opinión, porque justo los servicios secretos franceses hace 2 semanas publicaron un artículo en el cual confirmaban más o menos esta tendencia. Turbocapitalismo, los maestros de la quiebra, escrito por Rafael Nagel y editado por Kant Ediciones. ¿Es usted anticapitalista? No, sería mentira después de 17 años trabajar para el mundo financiero ser anticapitalista. No, me siento liberal, humanista, pero naturalmente capitalista. Por el sistema socialista, al ser alemán, he visto las dos partes y sinceramente el sistema socialista no funcionó demasiado bien en Alemania. ¿Por qué habla tanto de la ética y de la moral en su libro? ¿Por qué se refiere tanto a ello? Porque creo que tenemos que volver a los valores más básicos. Es decir, antes en este país, como en muchos otros, un contrato verbal era un contrato válido. Hoy hasta los contratos firmados parece que no tienen valor. Claro, si todo tiene un valor muy relativo, pues claro, es muy difícil de hacer negocios sostenibles a largo tiempo. Y por lo que abogo en el libro, sobre todo, claro, todos dejamos una herencia a nuestros hijos. Y si nos comemos todo hoy, ¿qué vamos a dejar a nuestros hijos? Tititainment. El tititainment. Tititainment. Que es como decirle a la gente, coma usted comida rápida, programas de televisión donde haya muchos escotes y así no piensa. No, esto es exactamente el problema. En el año 95 hubo un asesor de la Casa Blanca que tuvo por primera vez, creó esta palabra tititainment, que era un poco titi, era del pecho, no en el sentido sexual, sino en el sentido alimenticio, y tainment de entertainment. Y es un poco lo que estamos viendo. De repente estamos teniendo programas como Gran Hermano a nivel de entretenimiento, programas con un sentido relativo, entretienen. Y Estados Unidos como quiere introducir cada vez más esta comida genéticamente manipulada con el Tratado de Libre Comercio. Y claro, estamos llegando un poco a esta situación del tititainment, lo que comentó la persona que cito en el libro, que el 80% de la sociedad para los políticos o algunos políticos parece que sobra. No es anticapitalista, pero sí que odia los fondos buitre. No los odio, trabajo con fondos buitre. Ah, sí. A ver. Entonces, explíqueme, porque, bueno, ya que cuando ustedes lean el libro ya entenderán por qué lo de los fondos buitre, pero trabaja con ellos. Entonces, ¿los fondos buitre son tan malos o tienen cosas buenas? Porque también se dice, ¿no? Los buitres son necesarios en cualquier ecosistema. En cualquier ecosistema son necesarios, indudablemente. La única pregunta, y allí también, ¿de qué estamos hablando y de qué tipo de fondo buitre estamos hablando? Yo creo que todo tiene que tener una finalidad. Si miramos un consumidor inglés, por ejemplo, el consumidor inglés puede declarar un concurso de acreedores, lo que aquí en España se llamaría la segunda oportunidad, y dentro de un año está totalmente libre de sus deudas, que es algo magnífico. Pero no solo para el consumidor, sino también para el sistema bancario, porque vuelves a tener un posible cliente. Uh-huh. Aquí si dejamos el cliente todo el tiempo, una vez que se ha convertido de cliente moroso, sin liberarle de las deudas, pues tampoco no hay negocio para la banca. Es decir, entiendo que nuestro sistema capitalista democrático necesita consumo y que está creado para ello, y obviamente también entiendo los nuevos pensamientos de algún compañero como Kenneth Rogoff, un profesor de la Universidad de Harvard, que apela por la idea de implantar intereses negativos. Actualmente en España, por ejemplo, se nos comenta que se quiere eliminar cada vez más el efectivo. Ya tenemos un límite. Bueno, en España, en toda Europa. Bueno, por sorpresa en Alemania no. En Alemania el 80% de las transacciones funcionan en efectivo. Pero en toda Europa sí. Y se nos comenta que es por lavado de blanqueo de capitales, para que sea todo más legal, ¿no? Sí. Cualquier transacción que se realice. Pero cuando miremos este pensamiento de este compañero de Harvard, de Kenneth Rogoff,
vemos que su pensamiento, a mí me parece muy acertado desde el punto de vista económico, algo muy novedoso, pero muy complejo al mismo tiempo, aboga como el consumo se está parando, y lo vemos actualmente, que el Banco Central Europeo está poniendo intereses negativos casi o a cero, pues él aboga para introducir intereses negativos de hasta el 5% anual. Con lo cual, imaginémonos, tenemos 100.000 euros en una cuenta y al final del año, porque no hemos movido el dinero, tenemos 95.000. Claro, ¿qué se quiere generar con esto? Estimular el consumo. Es decir, pero claro, de la misma manera que estamos forzando el consumo por un lado, también tenemos que liberar las, entre paréntesis, víctimas de este consumo o sobreconsumo para que vuelvan a ser parte productiva de este sistema. Porque desde un punto de vista del debate económico, tan criticable es colocar productos a través de la oficina bancaria en ese director de oficina en el que confiábamos todos en los años 90 o a principios de los 2000 en España, como que nos quiten nuestro dinero porque no consumimos y por tenerlo parado. Eso también probablemente dentro de 10 años, dentro de 3 generaciones lo estudien y digan, pero vamos a ver, si usted no tocaba el dinero, ¿le penalizaban por ello? Eso no es lógico. No es lógico, pero me parece un pensamiento muy interesante. Yo creo que el director del banco, muchos directores de banco vendían productos estructurados de los cuales ellos ni sabían lo que era. Es decir, yo creo que el director del banco muchas veces no entendía la complejidad del producto, sino no lo hubiese vendido a familiares, conocidos, etcétera. Y lo mismo está pasando aquí. Lo único que los políticos entienden que nos están descapitalizando. Hay consejos, también en el libro. Una de las mejores alternativas para evitar riesgos es facilitar... No sigo leyendo. Allá ustedes con turbocapitalismo, los maestros de la quiebra. Bueno, muy interesante reflexionar con usted en Capital Radio. Rafael Nagel, editado por Ediciones Kant Ediciones, Reflexiones y Propuestas para una economía, él lo ha dicho, más humana, más moral, más ética, la esencia del humanismo. Gracias. A usted, muchísimas gracias.